Dios les bendiga, espero que todos se encuentren muy bien. Yo estoy por aquí muy bien acompañada con mi hermana Astrid y mi hermana Teresa, que estamos en un programa más de Virtuosas como parte de nuestra segunda temporada. Bienvenidas a las dos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Qué bueno, ya extrañado poder estar en este set, porque solo he estado por allá por la radio, pero qué bueno poder nuevamente tener una experiencia con ustedes y sobre todo en este tema que nos tiene un poco nerviosas, pero también un poco, ¿qué les puedo decir?, desafiadas para poder informar y para poder también crear esa conciencia, ¿verdad? Y tal vez un tema que difícilmente vamos a poder platicar, difícilmente vamos a poder llevarlo a la mesa, pero hoy estamos aquí con la ayuda del Señor, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo. Amén. Yo también te extrañaba, la extrañaba. Y que Dios les bendiga. Y como decía Astrid, sí, esperamos en el Señor poder edificarle y que a la luz de la palabra podamos tocar un tema que es sensible, pero lo comentábamos anteriormente, es necesario de hablar de estos temas y hoy creo que hablaremos del aborto. Así es, queremos hablar del aborto y en realidad sabemos que sí es un tema que es bastante sensible, que muchas veces causa mucha controversia sí. Y en realidad no es eso lo que buscamos, pero sí nos interesa poder dar información y poder, como decía Astrid, crear conciencia para que sepamos bien cuáles son nuestras cartas. Entonces, de esta forma vamos a hablar acerca del aborto, pero el aborto voluntario. Queremos hablar sobre consecuencias emocionales, consecuencias espirituales. Físicas también. Físicas, definitivamente. Y me llamó la atención algo que mencionaba la hermana Tere hace un ratito, porque yo quisiera que ella nos explicara un poquito más, hermana Tere, por qué es que el aborto voluntario tiene mayores consecuencias en lo emocional, en lo espiritual. Antes de eso quiero decir algo, porque recuerdo que se llegó a ese punto porque estuve buscando como varios estudios que decían, porque como el lema o bajo cierta información que se brinda de campañas es ahorita no hay vida, entonces podemos interrumpir el embarazo. Sin embargo, la hermana Tere pues nos contaba, ¿verdad?, el por qué. Luego leía por eso les mencionaba que es un poco, son ambiguos realmente la información que se encuentra uno en internet, porque unos decían después de 10 semanas, luego decía, pero 10 semanas ya está por lo menos. Sí. Bueno, tal vez no entiendo bien los términos, ¿verdad? Pero, y luego mencionaba a alguien 4, entonces después encontraba, gracias a Dios, un estudio que me costó mucho, o sea, no estaba con la búsqueda SEO de Google, que está posicionado en la primera, y decía de que desde el momento que hay fecundación hay vida. Entonces yo decía, bueno, ya pude encontrar algo que realmente pueda también respaldar el por qué somos pro vida. Mira, yo creo que vemos el concepto de lo que es aborto, para que comencemos y ahí me pueda yo introducir mejor, retomando la consulta que me hizo Mónica, dice que es la interrupción voluntaria o involuntaria del ciclo de vida del feto que no está listo para poder vivir fuera del vientre de la madre. Entonces, en este caso nos vamos a enfocar en cuando es un aborto voluntario y por qué impacta tanto. Yo le decía a Mónica de que incluso le digo, búsquelo, Mónica, no lo voy a anotar, se llama microquimerismo. Usted lo puede investigar, donde vemos no solo los efectos que puede ocasionar a un nivel físico, emocional, también espiritual, yo le decía a Mónica, porque según lo que han investigado, es que en la tercera semana ya las células del bebé forman parte, también hacen un solo con las células de la madre. Entonces llega un momento en que todo ese proceso, aunque se suceda un aborto, ya sea voluntario o involuntario, esas células se quedan y pasan a ser parte de órganos vitales como el corazón, se forman parte del corazón en la mayoría
de la cantidad se quedan en esos órganos vitales. Una parte parece ser que restaura algunas cosas en la mamá, unas células, otras las puede desechar el cuerpo, pero en la gran mayoría, es la investigación que se hace, se quedan y forman parte del cuerpo de la madre para siempre. Igual, esas células de la madre, se hace ese intercambio y también hacen una con las del bebé y también se van con él para siempre. Entonces, eso es tan profundo, es un diseño, no porque lo investigó la ciencia ahora, sino que es un diseño perfecto de parte de Dios, ese proceso de vida. Entonces, por eso es tan difícil cuando alguien, ya sea de una manera voluntaria o involuntaria, tiene un aborto, superar algo así, porque es algo tan profundo que es todo un proceso para poder llegar a sanar una herida de esa magnitud. Aquí estoy leyendo que esto hace que la conexión entre mamá y bebé sea incluso más profunda a nivel biológico de lo que se pensaba en un primer momento. Lo encontró. Sí, yo también lo estaba leyendo. Una pausa. Ahorita que me adelanté, sentí como que salí corriendo y ustedes me agarraron así con una caña. Me hicieron retroceder. Pero es que nos impactó. Sí, Créanme sí, que cuando yo lo vi, yo le decía a Astrid, mira, yo sé que vamos a tocar un tema que es sensible, ya sea que es de una manera voluntaria o de una manera involuntaria, pero esta parte es hermosa para aquella que de pronto no quiso y pasó. El bebé no logró a corto tiempo su comisión existencial en esta tierra. Entonces, pero ese bebé se va a quedar ahí, parte de su cuerpo, de su corazón, de todo su ser vivo, mientras ella viva. Y también para aquella mamá que de una manera voluntaria decidió interrumpir este proceso, es decir, ¿por qué me cuesta? Si han pasado tantos años y yo no lo supero, ¿por qué tengo estas pesadillas? ¿Por qué veo a esta persona y me detona? Es porque esto es más profundo de lo que te puedes imaginar. Veíamos un testimonio, ¿verdad?, que Astrid nos mandó de una joven que ella abortó 3 veces. Ella dice que luego del primer aborto su corazón se endureció y luego ya tomar la decisión para los siguientes pues fue, pero que sí tenía como ciertas visiones donde de pronto se veía atropellando a alguien y en la cárcel. Y entonces esto es que obviamente estaba siendo atormentada a causa de las decisiones que había tomado. Luego ella pues vino al Señor y sabemos que Dios tan hermoso. Sí, les voy a contar que cuando buscaba y tratábamos de ponernos de acuerdo para poder grabar este episodio, tuve diálogos donde yo misma me decía, pero ¿por qué vamos a tocar este tema? Si yo creo que no es tal vez para nuestro público. Y escuchando varias prédicas, que fue cuando llegamos a ese testimonio y todo, veía comentarios donde personas se exponían, ¿verdad? Ya siendo quizás restauradas, y mencionaban, soy cristiana, era líder de la iglesia, salí embarazada antes de tiempo, tuve que tomar la decisión, y contaban tantas cosas y yo decía, realmente sí lo ocupamos, sí es necesario este tema, pues. Yo decía que al comienzo le decía que lo podemos ver del punto de vista espiritual, lo que como cristianos vemos el aborto, cómo lo ve el Señor, y de una manera también más clínica, más profesional. Entonces, creo que el primer punto cuando alguien se ve en una situación bastante álgida, difícil de tomar una decisión, o continúo con este embarazo o aborto, yo creo que eso tiene que ver con el valor que se le dé a la vida, a mi vida y a la vida de los nuestros, a la vida de los demás, cómo yo valoro mi vida. Y yo creo que hay un verso hermoso a la luz de la palabra, porque es un tema sensible, que dice, fue así como Dios creó al ser humano, tal como es Dios lo creó a su imagen y su semejanza. Cuando nosotros entendemos el valor de que somos creados a imagen y semejanza de Dios, partiendo de ese contexto, somos de Cristo, que nosotros lo tenemos ahí en nuestros congresos, somos de Cristo. Si tenemos esa conciencia y esa revelación verdaderamente de quién somos, que ni siquiera nuestra vida nos pertenece, ni menos la vida de alguien más. O sea, en sus manos está el poder de dar vida, dar muerte y resucitar. No estamos ignorando que hay situaciones difíciles, que desde el principio algo falló, es un mundo caído donde van a pasar situaciones que están fuera de nuestro control, que hablábamos de la incertidumbre, que hay situaciones de dolor, situaciones que muchas veces no las vamos a provocar nosotros, pero sin embargo, si nosotros
abrazamos de que en medio de que Dios sabía que veníamos en un mundo en que las cosas no son perfectas y no nos pueden salir siempre las cosas bien, porque nosotros hay algo que no sé por qué, pero el plan de Dios fue perfecto, pero nosotros como hombre a veces lo echamos a perder, pero mandó al Señor, a Jesús, pagó un precio para enderezar lo torcido, para salvar lo perdido, para dar vida a lo que estaba muerto. Entonces basta con creer, abrazar ese sacrificio, que tampoco es de gratis. El hecho que a ti y a mí no nos cueste, no es gratis, vale un alto precio de la sangre de Cristo. O sea, esto es invaluable. Cuando yo tengo conciencia de lo que soy y de lo que representa la vida para el Señor, entonces yo voy a tener un poquito de más seriedad, temor de Dios al tomar una decisión que puede marcar el resto de mi vida. Entonces yo tengo conciencia, valoro mi vida, valoro lo que representa mi vida, que no me representa a mí, porque generalmente es por nuestra óptica, ¿no? Es como Dios te está viendo, como Dios ve lo que tienes en tu vientre, a eso, a la luz de la palabra, y sin obviar, no, pero es que esto yo no lo esperaba, esto fue un error, sí, pero si tú abrazas la fe, y si tú sabes que hay un precio pagado por los errores que cometemos y que vamos a cometer, y no es que vamos a pecar deliberadamente, pero sí conocemos verdaderamente esa gracia y esa misericordia, difícilmente pequemos deliberado, ¿no? Sí. Y menos con algo Claro. como eso, pues que hay que hablarlo como es un homicidio, poder hacer poder matar a alguien, pues. Lo que pasa es que, como les mencionaba, pues hay tanta desinformación en esto, hay tanta campaña creada para que lo veamos desde otra óptica, y sé que también nos ponemos en los zapatos de las personas que tal vez están luchando por algo que no pidieron ellos, que no se les dio, pero bueno, la Biblia lo dice, ¿verdad? Y veía también cómo se habla en Jeremías 1:5, que dice: antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, yo te conocía, antes de que nacieras ya te había elegido para que fueras profeta de las naciones. Pero ¿por qué lo hablo ahorita? Porque se me venía ahorita a la mente cómo Dios respalda también, pues, de que desde que existe la fecundación, ya Él ya lo conoce, ya Él ya lo había elegido desde antes, Sí. desde antes. Se imagina desde antes. Y yo digo que yo sé que hay mucha información y es un tema de debate, de controversia, pero esto va más allá yo te decía, de un activismo ideológico. Esto va más allá de religiosidad. Esto es un tema humano. Entonces yo lo veo a la luz de la palabra como lo íbamos a ver, lo decíamos primero. Mira, yo cuando decía, en las manos del Señor está dar vida y dar muerte, y también Él resucita porque tiene el poder. Pero yo miraba este verso que a mí me impactaba bastante, que está en Proverbios, dice que hay abominaciones, hay 7 cosas que Dios abomina, pero hay una, dice, las manos derramadoras de sangre inocente. Y en Ezequiel 16:20, mira lo que dice, porque yo me quedaba meditando en todo esto, Señor, porque yo sé que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces no cambiemos ese orden, no lo cambiemos. Entonces, porque a veces como que no, Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. En Ezequiel 16:20 dice: además, tomaste tus hijos e hijas que me habías engendrado, mira, nosotros engendramos, y los sacrificaste a ellos para que fueran consumidos. No era suficiente tu fornicación, te puedes imaginar, que sacrificases a mis hijos y los diste para que los hiciesen pasar por fuego. Ezequiel 16:20. El Señor está, mira, cuando Él dice a mis hijos, o sea, no son tus hijos, no son mis hijos, no son los de Mónica, son sus hijos, porque tú y yo también somos su hija, sus hijas. Entonces, y cuando tú empiezas a ver ese montón de versos a la luz de la palabra, donde Él te dice que definitivamente hace una confrontación a la maternidad irresponsable, dice, pero Israel, dice, tú que abandonas tus hijos en el desierto, ¿cómo eres como la avestruz? Porque Él nos compara con los animalitos, ¿verdad? Sí. Y le dice, pero aún los chacales le dan de amamantar a sus cachorros, pero tú no quisiste. Entonces, no quiere decir que no haya este tipo de conductas dentro y fuera del pueblo de Dios,
Pero el hecho de que nosotros en algún momento ese plan se tuerce un poco, no quiere decir que Dios lo apruebe. Yo creo que no encontramos una luz que nos haga ver eso. Él es vida. Dios es vida. Dios es dador de vida. Es el que puede restaurar cualquier causa que está perdida. Él es vida. No veo yo otra sombra de variación. Y cuando yo miraba, es abominación el que derrama sangre inocente. Y le dice, son mis hijos. Por eso nosotros solo somos administradores de lo que Dios nos dio. Cuando lo hacemos desde ese contexto, nosotros no podemos tomar decisiones tan apresuradamente y tan individualmente. O sea, sabiendo que hay consecuencias a largo plazo y quizás para toda la vida. Sí. Y consecuencias también tangibles, ¿verdad? Por decirlo así, en nuestro cuerpo, como que se ven infecciones, daño de órganos, o sea, ese testimonio que escuchamos, ¿verdad? Que decía que ella no tenía bebés. No, y decía que el esposo, su ex esposo, porque la dejó, no, porque los abortos fueron ya con su pareja, que no era su esposo en el momento, pero ellos abortaron 3 veces, se casaron y durante todo el tiempo de matrimonio no tuvieron hijos. Y decía ella que su esposo no le perdonaba, que no le hubiera dado hijos, ya casados. Sí. Entonces, ese tipo de complicaciones también en el cuerpo, ¿verdad? Porque imagino que hubieron complicaciones dentro de ella, en su matriz. Un daño, ¿verdad? Daño tan... Porque yo buscaba y veía que daños en órganos, decía, los procedimientos de aborto pueden causar daño en órganos internos, como en el útero. Y aunque esto es, bueno, sí, luego decía en los intestinos, pero esto no es común, decía, ¿verdad? Entonces, pero también decía una perforación uterina, entonces tantas cosas a las que uno se puede someter por una mala decisión. Y es que esos son no solo daños, como le decía Mónica, puede ser espiritualmente porque puede haber un sentimiento de culpa muy fuerte que lo aleje, absolutamente. Y por eso ya... Lo emocional. Ya después ya está como cauterizada la conciencia con el testimonio que ustedes dan. El otro es físicamente, cuando estás a nivel médico, de todo, cuando en algún momento si no está legalizado en un país, entonces ya son prácticas clandestinas. Físicamente todas las repercusiones que se puede tener y psicológicamente dicen, porque como te decía, hay bastante debate, pero sin embargo gente que se dedica a estudiar todo eso, un buen grupo de psicólogos, psiquiatras y neurólogos dicen, en todo lo que ellos se han dedicado a estudiar el aborto y las consecuencias emocionales en la madre, no hay nada que aporte a la salud. El que es que se va, si un embarazo no deseado le puede afectar en su vida. No hay nada que le aporte a la salud de la madre. Todo lo contrario. Eso aumenta los índices de depresiones, ansiedades, estrés postraumático, exacto, y aún suicidios. Entonces, que lo estamos viendo de una manera ya emocional, todos los efectos. Entonces, claro, hay un bloqueo. Muchas veces y muchas causas es la esterilidad, fíjate, es la esterilidad, definitivamente en la mayoría, y yo solo puedo decir tal vez como consejera por algunos años, creo más de 20 años en la misericordia de Dios y por la confianza de nuestro Padre Espiritual aquí en la casa, en mi casa de Benecer, y también en algún tiempo como profesional, de todos estos años, de todos los casos que yo he escuchado, ya sea abortos voluntarios o involuntarios, yo no he tenido a nadie, ya sea que profesionalmente o espiritualmente, que me diga, qué alivio sentí cuando yo me lo hice. No, hay consecuencias fuertes, muy fuertes, con un proceso largo y muy, muy, muy despacio para poder superar. No quiere decir que no se supere, porque en el Señor lo podemos todo cuando hay arrepentimiento, nos confesamos, nos arrepentimos y nos convertimos. Entonces, pero no tengo, y aún si vas a ver estadísticas, yo por lo menos por lo que doy fe, de lo que he sentado, yo he visto cosas tremendas, intentos de suicidio, depresiones impresionantes, fracturas en las familias de años que no ha podido reconciliarse. Exacto, porque muchas veces
se considera ya de una manera ya más emocional, ya más, puede decir, psicológica, que cuando la madre va a tomar esa decisión, emocionalmente no está consciente, es una efervescencia de emociones y se toma la decisión más por la presión inmediata externa que por lo que va a venir a beneficiar a largo plazo y de una manera interna. Entonces, generalmente es por factores externos e inmediatos que se toma una decisión tan delicada como el poder cortar una vida. Entonces, ¿cómo vas a creer que eso es algo tan profundo como lo que hace un momento hablábamos, que tiene que tener un impacto claro, no lo andan diciendo porque no son cosas que son muy profundas. Entonces, mira, a veces hay pacientes donde una nena de 14, 15, si aún en una etapa de adultez que pasa esto, que quiere un aborto, no está consciente emocionalmente porque emocionalmente está, como decimos, límbico, no gobierna la cordura, la sensatez, la inteligencia, porque ese es el momento. Imagínate una nena que ni siquiera ha entrado en el proceso de madurez. Entonces, y son los padres que deciden. Entonces eso viene y fractura la relación de familia, porque ya cuando entra en el proceso de madurez dice, ¿por qué no me dejaron decidir a mí? Porque ahora yo tengo que cargar con esto. Entonces, para que tú veas lo impactante que es, aún emocionalmente. Entonces, cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista, porque mira, yo sé que es un tema bien sensible, alguien puede decir, ajá, ¿y cuando alguien es violado? ¿Qué hace? Entonces yo te podría decir, yo tenía un personaje que a mí me saltó algo ahí cuando lo leía y tal vez le sirve a alguien, porque tal vez es un programa que Dios nos puede hablar a alguien tal vez que ya pasó por un proceso o alguien que está pensando, pues que Dios traiga la revelación, no por lo que dice Mónica ni Astrid ni yo, sino por el mismo Espíritu Santo que le pueda dar la convicción. ¿Y qué tal que es una violación? Entonces, pero ok, no estamos negando que van a haber cosas difíciles y dolorosas en la vida que no es culpa a veces nuestra, pasan. Pero yo digo, algo que te pasó, que es una violencia, que es injusto que haya pasado eso, no se va a resolver cometiendo una injusticia mayor, que es quitando una vida. Si nosotros, a la luz de la palabra, nos dicen que nosotros estamos para no convertirnos a lo malo, sino que ellos se conviertan a nosotros, que no vamos a erradicar con tiniebla. Nuestra luz erradica la tiniebla. Y yo tengo a David, que en el Salmo 51 dice, en cambio en maldad nací yo, en otras versiones dice, en iniquidad. Iniquidad hasta tiene que ver con crimen, toda clase de maldad, cuando vos vas a ver el original de iniquidad. Dice, en maldad o en iniquidad nací yo, en pecado me concibió mi madre. Pero tú amas la verdad en lo íntimo, le dice él, ¿verdad? Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que de la nieve. Yo no sé en qué condiciones, tal vez no fueron las más favorables donde se concibe a David. Algunos teólogos estudiosos han escudriñado que puede haber sido un adulterio, eso ya quizás no es el tema, pero había un pecado, una iniquidad, algo fuerte. No fueron las mejores condiciones, pero con todo eso no se soluciona un error cometiendo un error más grande. Se le da la oportunidad de vivir y Dios viene y dice, límpiame con hisopo, y viene y Dios entra en acción donde Él viene y Él puede traer vida, traer restauración donde no la hay. Entonces Él viene y lo agarra y hace el corazón conforme a su corazón. Sí. Tenemos a ese hombre maravilloso, nos escribió tantos salmos con retos, pero con muchas victorias, un guerrero. Entonces, es lo que Dios puede hacer cuando nosotros ponemos tal vez nuestro dolor, Él lo puede transformar en danza, que Él mismo lo dice. Entonces yo miraba ese ejemplo, donde si hubo una violación, no creo a la luz de la palabra que un acto de violencia tan vil, tan injusto, se tenga que solucionar con algo más injusto. No sé a ustedes qué les parece. Muy buena postura. Sí. Muy buena. Sí, porque obviamente, o sea, era un punto que íbamos a tocar, ¿verdad? En algún momento, pero yo decía, Dios mío, ¿cómo? O sea, es una violación, no sé, o sea, no hay defensa, pero en realidad la postura es la correcta. Al final una mala decisión, aunque sea para poder cubrir este mal suceso,
nos va a traer peores. O sea, ya es un trauma tras otro trauma, tras otro trauma, porque es algo que tenemos que tener claro, nos va a perseguir, nuestra decisión nos va a perseguir. Sabes que es un llamado, considero, para todos los padres de familia que quizás nos están escuchando, para que puedan hablar con sus hijos de sexualidad, para que puedan hablar con ellos también, de crearles conciencia de este tipo de temas, pues porque en Honduras tenemos la segunda tasa más alta de embarazos en adolescentes, no de Centroamérica, de América Latina. Entonces, y hay una estadística muy, muy fuerte que dice que hay 51,000 y 82,000 abortos en el año, en Honduras. Y dejando las zonas, y unas zonas rurales un 30%, o sea, hay alta tasa, pues, que hay que informar, que hay que contrarrestarla, pues, porque al final eso es lo que buscamos. Y a todo esto, que en nuestro país no es legal el aborto, pues todo este tipo de cosas implica de manera clandestina que pueden ocurrir hemorragias, que pueden ocurrir tantos daños físicamente en las personas que lo hacen. Fíjate que la sexualidad que tú dices son temas que los debemos de hablar en casa, pero muchas veces yo le decía a los jóvenes, el joven no aprende donde... Es incómodo, hermana Tere, pero sí. Mira, el joven no aprende donde debe, sino donde puede. Esa es la realidad. Deben aprender, y nosotros como padres, pues pedirle esa dirección, esa sabiduría al Señor para poder tocar estos temas con ellos, de la sexualidad, porque muchos entran en la sexualidad sin tener la menor idea de toda la responsabilidad que esto conlleva. Esto no solo implica un embarazo no deseado, la sexualidad conlleva a también que corren el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual mortales como el SIDA. Entonces muchas veces tú platicas con jóvenes, ¿verdad? Y me dices, pero ¿por qué a mí me pasa? ¿Por qué a mí me pasó si nadie de mis amigos dice esto? Porque yo he escuchado, nene, nadie va a andar diciendo que tengo papiloma 1, 2, 3, NIC 1, NIC 2. Nadie te va a andar diciendo eso en las tardes de café o en las tardes de que te vas a jugar fútbol. No hablan los jóvenes de eso. Entonces, ellos son de esos como David, que peleaba sus batallas a solas. Nadie te dice eso. Son cosas demasiado privadas y ellos están peleando con esos leones y con esos osos a solas. A solas. Entonces, yo creo que el tema de la sexualidad, si nosotros la hablamos, Mónica, la sexualidad es parte del rol y del desarrollo físico y emocional del hombre, y es aprobado, y en el orden de Dios lo aprueba y tiene propósito. Y creo que en el Génesis hay uno donde dice varón y hembra los creó. No sé, no lo tengo, pero ahí se los voy a dar después. Que varón y hembra los creó. Hombre y mujer, dice en otra versión. Y les dijo, llénense de hijos. Espérenme, yo no sé si lo voy a buscar. Aquí creo que está. Aquí está. Dios creó al ser humano, imagen y semejanza, creó varón, hombre y varón, hombre y mujer los creó, y los bendijo diciendo, tengan muchos hijos para poblar el mundo y ejercer control sobre él. Dominen. Entonces ahí vemos el propósito, y siempre lo hemos escuchado, nuestro pastor no dijo el niñito, el adolescente, el muchachito, no, el hombre, aquel que ya tiene la madurez, la conciencia, cómo va a ejercer su sexualidad con responsabilidad, que sabe todo lo que implica tener una relación sexual. Y Dios lo dejó con eso para en el matrimonio, en ese orden donde hay varios filtros de protección. Yo les digo a los míos, un no de Dios es un cuidado amoroso. Es un cuidado amoroso. Entonces, cuando nosotros lo hacemos así, y pues tengamos placer en su tiempo, pero también que nos multipliquemos, que tengamos hijos y que gobernemos, y que nuestras emociones sean sujetas, no que ellas nos gobiernen a nosotros. Entonces sí, es hablar la sexualidad como es. Y son tantas cosas, Astrid, Mónica, que yo todavía me decía mi hija, ¿y dónde lo viste? Pues estábamos viendo con ella. Le digo, sí lo tengo, yo lo vi. Donde ustedes saben que la sexualidad cada quien la viva como quiera, según algunas ideologías y algunas culturas, pero en esas culturas donde muchas luces, ahora que en algún momento les dio resultado, ahora ya no hayan que hacer con eso, porque hay
una paternidad irresponsable y es una cosa que entonces lo que están ahora ellos haciendo campañas para que se puedan guardar en la edad madura, para que puedan tener en un hogar y ir pro familia, pero ahora que ya se les hizo una bola de nieve. Entonces, y eso está pasando, donde nosotros todo el tiempo tuvimos la luz, tuvimos la verdad, y solo aquel joven que ha pasado por un proceso tan doloroso de consecuencias de las decisiones que no se tomaron bien, sabe de lo que estamos hablando. Pero hay dos maneras de aprender, yo le digo a mis hijos, como el sabio, vos ves venir el mal y prevenís, y otra, como el necio, que te arrase el sabio, mejor aprende como el sabio. Entonces yo te diré que eso me dice a mí cuando esas consecuencias, ese joven sí tenía razón, porque al ver, ay, no, pero estoy feliz de la vida, no tenés idea, que es la moda, porque desde mi tiempo decían que la virginidad era antihigiénico, que quedados, eso es viejo. Ese ataque para venir a ponerle igual, lazo, eso es viejo, pero eso es antiguo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es esto, de que nosotros como padres o como educadores, como líderes, decirle al joven, mira, es un placer, nadie dice que no hay un toque de dopamina y que te vas a sentir bien, pero eso es bajón, es fuerte y es momentáneo, pero y la Biblia dice, son placeres momentáneos. Huye, Timoteo, de esas pasiones, de esa voluntad tan firme que tenés, porque al final el sabor va a ser amargo como el ajeno. Dejan un hueco grandísimo. Amargura, Mónica. Entonces, ¿qué pasa? Sí, un placer momentáneo. Tú decides si quieres un placer momentáneo y vivir un sabor amargo como ajenjo de las consecuencias que vas a tener que tomar. Sí, yo creo que como padres a veces le huimos a tocar estos temas con nuestros hijos, pero bueno, dice la palabra que mi pueblo es cautivo por falta de conocimiento y en esto lo podemos aplicar también. Hay muchos jóvenes que sus padres no hablaron con ellos, que tomaron decisiones de vivir una vida de adulto a una edad en donde todavía no la tenían y tal vez se informaron de sus amigos que papás tampoco le habían contado y estos amigos de internet y todo. Tenemos demasiada información, pero que al final es contraproducente para el joven porque ¿quién te está enseñando? Sí, qué mejor lugar seguro que con los papás, pues, porque me pongo en la posición de hija, es incómodo, pero es necesario. Y como papá también, Astrid. Sí, porque ya está. Sí, pues, yo todavía no llego a eso, pero ya casi, Ajá. y realmente no sé cómo, pues. Sí. Pero sí, es importante, es importantísimo hablarlo con los hijos. Ven, Claro. y en el caso de Mónica, que solo son varones. Son varones, pero sí se puede. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra y yo creo que también hay consejeros. Yo siempre le he dicho al joven, con quien tú te sientas afín, quien te inspire confianza, ve y pregunta. Y hay hombres y mujeres de Dios aquí en el ministerio, el equipo de consejeros, nuestro pastor. Yo creo que hay de ir al lugar correcto, a buscar la información correcta, porque es necesario. Sí, al final, pues, el motivo de todo esto es buscar prevención, ¿verdad? Y creo que es la prevención correcta, tal vez iría desde casa, en el poder platicar esos temas incómodos, que al final creo que es beneficio, pues, no solo para los papás, sino para uno como hijo también, en el tiempo correcto. Es que mira, yo en algún momento creo que ustedes me llevaron con los jóvenes y yo hablé de sexualidad con ellos. Pasa de que ahora, pues, nosotros tenemos que darle información a nuestros hijos, porque eso es poder. Saber que Dios nos dé la sabiduría e informarlos, porque afuera los están informando mal, están totalmente llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, y los están convenciendo. ¿Pero por qué? Porque nosotros no estamos, como te decía, con esa competencia o queriendo aprender para poder y aún desaprender, porque esta generación es diferente. Yo hace poco le decía a un padre, mira, ya no es como antes, que era con el respeto y con el miedo y con el grito y con el azote, ¿no? Ahora ellos con el ejemplo. Entonces ya que Dios nos ayude, porque son generaciones, tienen mucha información, entonces nosotros también tenemos que informarnos y hablarlo. Es una edad donde, lo hemos hablado, hay una inmadurez y también, mira qué delicado, la sexualidad
puede considerarse como una adicción no convencional. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a tener una sexualidad, experimentar una sexualidad antes de tiempo, todo su corteza prefrontal no ha madurado, no hay esa madurez, no hay tanto contenido, me explico, en ese sentido de madurez. Entonces, son más fáciles para ser cautivos y para poder tener esos toques, diría yo, o de placer, de dopamina que da, tanto como puede ser una droga, como puede ser también el sexo, que son adicciones no convencionales, porque no tienen la madurez y entonces ya es mucho más difícil salir. Entonces, por eso, si hablamos de estadísticas, cuando vos vas a investigar, te quedas asustado. Cuando empiezan esos a experimentar esa sexualidad antes de tiempo, entonces por eso es que existe el mayor número de porcentajes. Yo tengo las estadísticas, fíjate que no las traje, donde la mayoría de estos jóvenes van a tener que tener no una, dos, sino más parejas. ¿Por qué? Porque empezaron a temprana edad. Entonces no tienen la madurez. Y con ese que van a tener mayor riesgo de tener más parejas, van a haber mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, de tener problemas de embarazos no deseados, paternidades solteras y todo eso. Entonces tú puedes ver el impacto. ¿Por qué? Porque es antes de tiempo. Y donde no tienen la capacidad, porque va igual tú, igual Mónica, igual yo, no pensamos igual que a los 15, que a los 10, que a los 20, que a los 30, que a los 40. Yo no te pienso igual que a los 40 ahora, ni te estoy viviendo la vida igual que a los 40. O sea, cambiamos. Entonces no podemos tomar decisiones tan vitales en una etapa tan inmadura. Y el joven debe de saber y estar consciente que el padre, pues es esa parte madura que ya vivió, y si no está esa figura paterna, hay líderes, hay información sana, infórmense. Yo los mando, anda, investigate cuántos son los casos que hay de papiloma, cuánto porcentaje de jóvenes están infectados, anda, investigate, y yo los mando a investigar, y eso te doy, anda a leerlo, y yo los mando a leer. Pero eso es lo que deben de saber. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo. Ya estamos por cerrar. Sí. ¿Cuánto nos falta? Yo quería decir, para cerrar, solo si hay alguien aquí que tiene alguna amiga, tal vez tú no lo has pasado, pero tal vez alguna amiga tuya está por tomar una decisión. La palabra nos manda para hablar por aquellos que no pueden hablar todavía, así que eso es parte de lo que estamos haciendo ahorita. Claro, queremos cuidar el corazón de todos los que nos escuchan, pero también es de nuestra obligación hablar por aquellos que todavía no pueden hablar. Así que busquen ayuda. Si ustedes no logran convencerlos, busquen ayuda, pero traten y hagan todo lo posible para evitar que tomen una decisión que va a marcar sus vidas para mal durante toda su vida. Así que gracias por habernos acompañado. No sé si alguien quiere decir unas palabras más. Cortas, pero porque a veces yo hablo mucho, pero sí ya tomó una decisión voluntaria de abortar o todavía está en ese proceso, creo, independientemente de, es como que Dios nos hable y que no endurezcamos nuestro corazón. Dios es vida, es especialista en causas perdidas, en enderezar lo que está torcido. Date la oportunidad. Dice, yo he puesto dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Escoge pues por la vida. Si tú escoges por la vida, tú escoges que el Señor va a estar ahí, que el Señor se va a encargar, y yo creo que es imposible pues, de que nosotros podamos fallar cuando estamos en el camino correcto. Definitivamente nos vamos a encontrar con lo correcto. No quiere decir que es el camino más amplio, no, es estrecho, pero es el más seguro. Así que escoge la vida. Escojamos la vida. Amén. Sí. El enemigo quiere que nos aislemos, que tengamos ansiedad, que tengamos depresión, que tengamos conflictos relacionales, y va en todo eso por tomar esa mala decisión. Así que, como la hermana Tere lo mencionaba, Dios quiere que tengamos una vida y vida en abundancia también. Así que gracias por acompañarnos. Esto fue Virtuosas.